Celebro la organización de la Segunda Convención de Estudios de la Comunicación Social y Tecnologías Libres, CONSOTIL 2020, al incorporar la urgente discusión de la educación y las tecnologías libres, en su área temática Tecnologías de la Información Libre para la Educación en Pandemia. Los avances de investigación que les expongo aluden a la experiencia que se constituye el punto de partida que titulé Tras la pandemia, libres o privativos en la didáctica tecnológica, en la Universidad Bolivariana de Venezuela, controversias y pertinencias para la educación emancipadora. En este actual acontecer, es vital contribuir en los espacios de disertación para la producción del conocimiento, teniendo en cuenta nuestra responsabilidad de reflexionar en los saberes que enfrente el tiempo de crisis que nos produce la pandemia COVID-19, el cual afecta al normal desarrollo de la vida en sociedad en sus distintos ámbitos. Para la Universidad Bolivariana de Venezuela nos significó redimensionar la formación integral basada en el diálogo de saberes y en los estilos de aprendizajes que generan conciencia crítica y reflexiva para adentrarnos en los fundamentos de la educación a distancia y apoyada en las tecnologías educativas. Estos fundamentos implica planificar en función de las decisiones sobre la acción de instruir o adiestrar, que refiere, por un lado, a alcanzar mayores logros con menos recursos en la oportunidad y pertinencia de estos contenidos, y por otro lado, coincidir en los estudiantes que dispongan de los soportes tecnológicos en igualdad de oportunidades y equidad para que todos logren los aprendizajes en un determinado tiempo. La práctica de partida y sus preguntas iniciales se plantea como objetivo al reconocer la didáctica crítica, soportada en las tecnologías de la información y comunicación, y su importancia curricular en la práctica educativa según el modelo sociocrítico. De esto surge la interrogante: ¿cuáles son las didácticas tecnológicas que implicarían un recurso de importancia curricular en la práctica docente según el modelo pedagógico sociocrítico para la educación emancipadora en la UBB? Resulta claro entonces que para desarrollar una propuesta en didácticas tecnológicas como estrategia y recurso pedagógico es menester relacionar el referente teórico conceptual del currículo emancipador, la praxis pedagógica y la didáctica, relatar en qué se define la pedagogía didáctica, las tecnologías educativas y su aplicabilidad en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje, igualmente determinar en los fundamentos pedagógicos en el aprendizaje en la educación a distancia en contraste al modelo pedagógico sociocrítico. Brevemente citaré referentes teóricos que precisan este tema de la didáctica y la tecnología didáctica según Hiller. En la pedagogía se refiere a una distinción reflexiva entre lo pedagógico, que trata sobre la educación, y lo didáctico, que trata sobre la enseñanza. Para Blanco, la didáctica nos indica en el ámbito de la docencia cómo se debe enseñar a partir del análisis de la realidad, de la praxis pedagógica, brindando con ello que los docentes seleccionen las estrategias y métodos que se tornen necesarios para resolverse una labor diaria de asistir a los escenarios reales e impartir los contenidos que nos demandan los planes de estudio. Evidentemente, para implementar la didáctica haciendo uso de una tecnología educativa, según la ECURREC, señala lo siguiente: un aspecto que lo hace tangible son las diversas piezas informáticas denominadas plataformas didácticas tecnológicas. Las plataformas tienen diferentes objetivos, como lo es gestionar los contenidos, pero también implica la creación de los mismos. Al utilizarlas se busca encontrar métodos para volver factible el conocimiento mediado actualmente por los medios tecnológicos, desde el punto de vista del método heurístico. Por tanto, la tecnología educativa se refiere a la técnica que se aplica en la educación para lograr de una manera más amena que el estudiante atrape el contenido de estudio impartido por el profesor. Y dos, la conceptualización de la tecnología educativa muchas veces es aplicada de modo descontextualizado. Alude Faillon en la década del 90 que el concepto de tecnología educativa apropiada y crítica hace una revalorización de los recursos no convencionales para la educación, desde los artesanales cotidianos que no requieren alto equipamiento o infraestructura hasta los electronificados más actuales y sofisticados. Muchos se consiguen de modo gratuito en Internet con la posibilidad de open source, o sea, con muchas facilidades. Las tecnologías de la información y la comunicación
han incidido significativamente en el quehacer académico formativo de la UBB y en la técnica de estudio y documentación del estudiante. Al combinarse la tecnología educativa como herramienta, recurso y o medio en el proceso de enseñanza-aprendizaje durante la planificación y desarrollo del contenido. Efectivamente, la tecnología incorporada en la educación nos ha proporcionado bondades, pero en la actualidad las estudiantes y docentes han presentado limitaciones de conectividad, además de medios tecnológicos inapropiados, laptops o computadoras con las cuales se facilita el registro y selección de la información en formatos de multimedia o documentos digital. En los fundamentos pedagógicos, la tecnología educativa no son una parte del proceso o herramienta prescindible, sino, como dice el propio término, es lo fundamental y se aplica en todas las partes y en todo el proceso de intervención formativa. Asimismo, deben diseñarse sobre principios, ya que la práctica docente debe ser sostenible, se deteriora con rapidez y termina por perder su eficacia, su sentido y su utilidad. De allí entonces que se define como eje temático las estrategias didácticas que coadyuven la práctica educativa en la formación integral en el PFG de Gestión Social de Desarrollo Local, empleando una tecnología educativa crítica y apropiada como medio en el proceso de enseñanza-aprendizaje, reconociendo en la valoración de los estudiantes lo que favorecen u obstaculizan su aprendizaje significativo. Por otra parte, también fue importante revisar en los referentes teóricos en el tema de los estilos de aprendizaje, lo cual ha generado un alto interés en tanto que es relacionar la pedagogía, que estudia los fines, el contenido, los medios y métodos de la actividad educativa, y el carácter de los cambios tecnológicos que se viene sufriendo en el curso de la educación. Los estudiantes transitan en este camino del pensamiento que hace ruptura con la pasividad. Por tanto, es vital que los contenidos, métodos y técnicas sean considerados como función principal el motivar el ejercicio del pensamiento crítico y constituirse en objeto de negociación entre el profesor y estudiante, sin separarse del evento educativo. Para ello nos referimos al modelo pedagógico sociocrítico como el que se basan en las experiencias y reflexiones, al cual va dirigido al estudiante, generando una conciencia crítica y reflexiva para que de esta manera él pueda manejar su propio criterio. El objeto de sistematización es aleccionar la planificación en didácticas tecnológicas para la enseñanza-aprendizaje en la formación integral, a fin de contribuir a la pedagogía sociocrítica en una práctica educativa emancipadora. Los análisis que precede nos profundiza en la reconstrucción de la experiencia mediante la autoevaluación y la coevaluación realizada por estudiantes sobre la práctica docente, aleccionando grosso modo en las siguientes controversias. Las estrategias didácticas aplicadas para comprender los temas fue en su mayoría las lecturas de texto digital, con un 62%, y en contraposición un 38% usando las multimedias o videos. Las oportunidades de la educación mediada por la distancia consideraron los estudiantes que un 53% es una motivación al logro, un 40% señala la continuidad en el estudio, pero solo un 7% plantea que son nuevas formas de aprender. En relación a la coevaluación de la formación mediada en la educación a distancia, señala que el 50%, tanto el docente como los estudiantes, cumplen con los encuentros virtuales. Sin embargo, hay un 38% que no se dio el cumplimiento o no se cumple la responsabilidad en las asignaciones. En relación a una autoevaluación sobre la formación mediada en la educación a distancia, el 100% plantea problemas de conectividad. A modo de conclusión, el empleo pertinente de la didáctica tecnológica en los estudiantes y docentes dependió en gran medida de los medios tecnológicos y del ambiente humano, evidenciándose la falta de adiestramiento y disminuida cotidianidad de su uso, tomando en cuenta que los cambios tecnológicos de estas plataformas son variadas, pero al no disponer soportes tecnológicos adecuados y la conectividad condujo en el cese de su uso, es decir, que priva en la aplicación de una didáctica
tecnológica el factor de obsolencia programada de los equipos disponibles. De esto resulte aportar en lecciones de pertinencia que se expresen en la exigencia de la innovación educativa en tecnologías críticas y apropiadas para la educación emancipadora. Así lo menciona Paula Fernández en su experiencia como docente de la UEB, señala que proponemos al darle un sentido tecnológico a la educación transformadora, que a su vez nos lleve al sentido de aprender, desaprender y reaprender, 3 palabras motivadoras para crear nuevas expectativas en el aprendizaje que impartimos a nuestros estudiantes, siempre orientándolos hacia la investigación científica y transformadora del pensamiento. La tecnología educativa, al asumirse como una estrategia didáctica y recurso pedagógico fundamental, es menester ir a la par en gran medida en el actualizar el conocimiento a estudiantes y docentes sobre los adelantos y aplicaciones actuales en tecnología de la información y comunicación. Además de que exige en la labor académica formativa se profundice en investigación y formación autodidacta sobre la didáctica tecnológica crítica y apropiada, aplicada en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje en concordancia a los objetivos y contenidos de la unidad curricular, así como a las especificidades de los ejes de formación filosófico-político, técnico-científico, epistemológico-metodológico y estético-lúdico. Al respecto, es pertinente citar a Caterina Barrio en sus reflexiones. El COVID-19 nos ha empujado al siglo XXI al aprendizaje de la cultura de las TIC y su aplicación en la educación, una nueva cultura de aprendizaje para todos, educadores y educandos, donde todos finalmente terminamos siendo educados por las circunstancias. Ciertamente, la planificación de la didáctica tecnológica, la docente es libre de asumir variadas opciones para el procesamiento y estandarización de la información, aplicando softwares parametrizados y adaptados, y con ello responder a las necesidades específicas de cada estudiante, tales como el uso del email, enlaces de contenidos de YouTube, Blogspot, plataformas digitales o repositorios institucionales académicos, entre otros. Mi praxis pedagógica se condiciona a mayores opciones privativas y en restricciones, ya que tanto la docente y los estudiantes nos afectó una pandemia tecnológica y cuyo cuidado lo ofrece un Estado como garante en los derechos fundamentales a la ciencia, la tecnología y el desarrollo humano. Mientras enseño, continúo, buscan, indagando. Enseño porque busco, porque indagué, porque indago y me indagó. Investigo para comprobar, comprobando intervengo, interviniendo, educo y me educo. Investigo para conocer lo que aún no conozco y comunicar o anunciar la novedad. Paulo Freire. Muchas gracias.